Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá emitió una opinión acerca de la situación país, sobre todo un llamado, una alerta para que no olvidemos el tránsito este complicado por el que nos han llevado algunos sectores en cuanto a el interés de seguir esquilmando, asaltando el erario público. Estamos hablando particularmente del último escándalo que fue el del Infaru. Y la Cámara de Comercio emitió una opinión que a mí los términos que utilizaron me parecieron, además de refinados, muy puntuales. La Cámara dijo, expresó la corrosión moral de personas que se aprovechan de sus influencias y sus conexiones para asaltar el erario público. Me parece que si bien es cierto que es bien fino el término, es muy duro. Primero hablar de corrosión moral, muy fuerte ese término, y que aquellos que se aprovechan, toman ventaja de las influencias y las conexiones que tienen para, dice la Cámara de Comercio, asaltar el erario público. Creo que es muy acertada esta posición de este gremio empresarial, Rolando. Nos asaltan. La pregunta mía es si queremos seguir que esto que nos asaltan, prefiero yo los que más lo practican a nivel de gobierno, vuelvan a seguir gobernando y se mantengan todavía en estas posiciones privilegiadas, Rolando. Buenos días, Guillermo. Mira, yo estoy plenamente convencido de que la sociedad panameña está dividida. O sea, hay algún sector de la sociedad que está convencida de que eh, el voto es un objeto de comercio. Hay otros como nosotros que no queremos estar en ese tipo de actividad, que nos quita también autoridad a los ciudadanos para luego pedir cuentas, para luego exigir a las autoridades. Entonces, lo que ha hecho la Cámara de Comercio es un poco reflejar ese sentir de un sector de la sociedad que está viviendo un momento muy difícil con nuestras autoridades actuales. Y mira, pero no es una cosa de ahora. Yo recuerdo que cuando era reportero, yo le hice una pregunta respecto a algo, no recuerdo el tema, a uno de los políticos de la Asamblea y me respondió esto. Mire, joven, eso que usted está diciendo puede ser amoral, pero no es ilegal. Y esta ha sido la forma en que se han conducido muchos políticos. Puede ser que te llame la atención la forma en que, desde el punto de vista moral, pero yo no estoy cometiendo ninguna ilegalidad. Y yo creo que eso es mucho de lo que pasó y está pasando con, por ejemplo, el IFAR. Fíjate las palabras del contador. Es que yo tenía derecho, pero es que derecho tienen todos. El problema es que él podía costearse o su familia podía costearle unos estudios en el exterior como él quería. Se supone que ese dinero va dirigido precisamente a personas que no tienen recursos. Pueden tener efectivamente los créditos, pero no tienen los recursos. Entonces, esto de la autoridad moral para muchos políticos no tiene ningún significado. Ellos se fijan es si esto tiene consecuencias legales en algunos casos, porque tú estás viendo que en este momento el Ministerio Público no actúa para absolutamente nada. Esto realmente me llama a mí a reflexionar si la corrupción es legal, por lo que estamos viendo, la Bueno, pobreza en la acción de las autoridades, que son los fíjate representantes. que, fíjate que yo creo que llegará el momento en que algunas actividades que nosotros ahora encontramos ilegales van a ser legales. ¿Por qué? Porque en la Asamblea hay un grupo de diputados que precisamente quieren convertir las cosas ilegales en legales y lo han logrado en algunos aspectos.
Hay allí gente que quiere seguir con el esquema actual. Mira, estas ilegalidades que están revirtiéndose en asuntos legales, las impulsan y sobre todo en materia de dinero. Eh, por ejemplo, yo me pregunto si en la ley de presupuesto el asunto de destinar dinero de inversión a gastos de funcionamiento es algo legal o ilegal. Tenemos que hacernos esa pregunta porque la Comisión de Presupuesto ha tomado decenas de millones de dólares destinados a proyectos que estaban ya andando, tomaron, desviaron el dinero a través de la desviación de estos dineros mediante resolución en la Comisión de Presupuesto y se destinaron a funcionamiento. Entonces la pregunta es, ¿eso es legal o no es legal? Antes no era legal, pero no sé en este momento si la ley de presupuesto permite que se destine gastos de inversión a gastos de funcionamiento. Adelante, Dalia. Sí, yo creo que es ahí el verdadero, por ejemplo, con el caso del IFARU, si esto es amoral más no ilegal, se puede decir, bueno, lo que hay que hacer es reformar la ley y reformar a lo interno del IFARU para que quede claro qué es un auxilio económico, qué es una beca, qué es un préstamo, cuáles son los índices. O sea, es evidente que adentro del IFARU hay un desgreño en lo administrativo que se presta para estas ambigüedades y para que se tomen este tipo de decisiones sin ninguna consecuencia. Pero claro, si no hay ningún tipo de voluntad o de incentivo para estas personas que están encargadas de reformar esta ley, para poner esos, o sea, que quede muy claro quién puede aplicar un auxilio económico y que sean las personas que deben poder, o quién puede aplicar una beca y que hay una distinción administrativa a nivel de Contraloría entre ambas. Si esa voluntad no existe, vamos a vivir siempre como en este gris de la ilegalidad o la amoral, lo que es amoral, y al final del día nunca vamos a llegar a una solución, y quienes lo ven como que está mal nunca van a tener una confirmación por parte de la justicia de que no, de hecho estuvo mal. Mira, Entonces, ¿hasta qué punto nos seguimos indignando? Porque simplemente quienes están en el poder no comparten las mismas morales que el resto que un porcentaje de la sociedad. mira, en No, términos y llanos, siento que esta discusión ahorita son sobre los auxilios económicos, pero vamos a guardar y podemos hacer copy-paste y en unos meses o semanas, dependiendo, hay que ver cómo el proceso electoral influye en los tiempos, vamos a ver un nuevo tema en el que nuevamente dije, bueno, es que no es exactamente ilegal, sin embargo, no está bien. Entonces, la frustración va a continuar. Yo recuerdo cuando se habló de las planillas de la Asamblea, por ejemplo, había todo este debate sobre cuánto verdaderamente deberían tener los diputados y eso no está escrito en ningún lado. Entonces, al final es como que estamos jugando estamos jugando monopolio, pero las reglas, hay grandes huecos en las reglas, entonces Y siempre la vamos a gente perder. se sale con la suya y la población siente que siempre va a perder, que siempre le van a jugar la pacheca. el problema es que no hay nadie tras los barrotes, ¿ok? Aquí nos humillan todos los días mostrando la riqueza, los bienes mal habidos que van desde helicópteros, aviones, automóviles de alta gama, mansiones, y no hay ningún pez grande todavía que se esté friendo, ¿ok? De No hay ni cara chiquitos, no hay a... ni peces chiquitos, no hay ni sardinas, ni Esa es parte del punto. sardinas. Sí, porque No, mira, y, ese asunto de los cambios de salario de los representantes. O sea, ¿cómo un representante va a ganar mucho más que el presidente de la República? O va a ganar más que cualquier autoridad que un magistrado, ponerse a la altura de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. O sea, eso es vergonzoso, ¿no? sí, no, nada más 30 segundos. Creo que son dos cosas que deben pasar al mismo tiempo, porque de nada sirve que se meta a todo el mundo preso
si los procesos siguen iguales. El problema es que no vemos ni una ni la otra. Comentábamos el otro día que sorprendentemente bueno, no sorprendentemente porque ya lo hemos visto mucho a través de esos 4 años y tanto, la reacción del gobierno no es de que, ok, vamos a arreglar esta situación, es meter la cabeza debajo de la tierra o al avestruz y esperar a que la ola pase. Pero que en un mundo ideal explota el escándalo y veríamos a un nivel de reforma por lo menos para tratar de bajar las aguas y de calmar un poco a la población, porque eso llegaría a un beneficio más adelante. Sí, No pero vemos ni una ni la otra. Y creo que he ahí la frustración de la gente. yo siento que una parte de la sociedad le encanta el masoquismo, porque vuelven y ponen en el poder a los mismos de siempre, a los que nos han robado. O sea, no tenemos conciencia realmente de lo grave de esa situación, porque hay una parte de la sociedad que está agobiada por la pobreza y otros temas que vamos a hablar al regreso. Aquí en este programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, hay que dar una vuelta de tuerca a lo que está pasando en nuestro país con la acción de algunas personas que se aprovechan de cargos públicos para robarnos a todos. Me refiero particularmente a la conducta indebida e indignante de esos que son llevados a un cargo público de buena fe, pero que después se aprovechan para no trabajar a favor o en beneficio de la sociedad y del país, sino para mejorar su condición de vida. Hay que colocar la primera piedra de una renovación institucional, porque son las instituciones, Rolando, Camila, Dalia, Rubén, las instituciones son las que no están funcionando. Me explico. Por ejemplo, en el caso este del IFARU, el escándalo este de grandes proporciones que aparentemente ha movido un poquito el piso en cuanto a la conciencia ciudadana. El ANTAI, responsable de la transparencia en nuestro país, dijo, como posición adoptada por ellos, que el IFARU debe hacer público quiénes recibieron los auxilios económicos no reembolsables. Yo pregunto, Rolando, tú que estás en la investigación periodística, ¿conoce de algún movimiento en serio que se haya tomado dándole seguimiento a esa expresión vertida por la ANTAI? En lo más mínimo, Guillermo, es lamentable porque se creó justamente esta autoridad para darle seguimiento a este tipo de cosas. Porque antes recordaremos que el ciudadano solicitaba la información y la corte al final del proceso era la que se decidía o no. Pero pasaba lo que está pasando en este momento. Después que la corte decía que esto era público en algún caso, nadie le daba seguimiento a esto, así que se crea la autoridad y la situación sigue siendo igual. Y esto es así en buena medida porque estoy convencido de que siguen respondiendo a los intereses de los diputados en muchos casos. Recordemos que la Contraloría y el ANTAI son cargos eh, que pasan por la Asamblea. Así que no hay forma de que estas cosas mejoren si antes no le damos una autoridad a eh, eh, organismos como este. Mira, aquí hay un montón de organismos que son para disque el control, pero no lo pueden ejercer porque nacen emasculadas desde el inicio. Mira, aquí está el ombudsman. Esa ley nació con que el ombudsman incluso podía poner sanciones. Esa ley fue reformada y todo lo que era coercitivo fue eliminado. La ANTAI no tiene poder para obligar a nadie. Ni voluntad tampoco, Rolando. Rolando, perdóname, ni voluntad tampoco. Sí, en efecto, ni voluntad, porque si tú tienes allí a una persona comprometida con sus deberes, sencillamente va a entablar. Es que esos cargos son para enfrentarte al sistema. No hay otra forma, porque el sistema está hecho para esconder. El que está enfrente de la autoridad tiene que luchar, pero no basta con que diga, sí, yo creo que esa información es de carácter público y por tanto se debe hacer pública.
y hasta ahí llegó. Por supuesto que los diputados no le van a hacer menor caso a eso, no se lo van a hacer. Así que crean estas cosas, estas instituciones, para crear, no sé, empleos, tener mayor poder, pero ciertamente no hacen el trabajo como debería ser porque se necesita voluntad. No basta únicamente con una ley, tiene que haber voluntad, como bien Pero sabes dices. qué, Rolando, las estructuras de poder político y económico que se entrelazan en su debido momento han entretejido, diría yo, una situación que nos ha llevado ante los ojos de afuera que somos un país rico, cuando realmente vivimos rodeados de bolsones de pobreza. La basura nos está comiendo, la cantidad de gente sin empleo, en fin, hay una situación además adicional. ¿Qué pasa? Hay mucha banalidad, muchísima banalidad, porque se trata de conveniencias mutuas que lo que hacen es que promueven el arribismo, ¿sí? El arribismo para llegar al poder, no importa cómo ni cuándo, sino muchos de estos arribistas, y subrayo el término, son aquellos que hacen campaña y que después pasan la factura y le dan un cargo público para premiarlos porque fueron buenos haciendo campaña, sin considerar muchas veces los presidentes, que son personas buenas para hacer una campaña, pero muy ineficientes, inapropiados que se les nombren cargos públicos como ministros. Eso está visto en Panamá, hace parte de la torcida cultura política de nosotros. O sea, no hay realmente una... Aquí hemos visto ministros que son unos perfectos ineptos, que el sombrero les queda enorme, les llega casi hasta los hombros el sombrero. No lo deja ver, no pueden ver porque es demasiado grande el sombrero. Ahí entonces, pero el problema de Rolando, Dalia, Camila y Rubén es la desmemoria de nuestra ciudadanía. Es la oportunidad de cambiar, como dije yo, de darle un giro a la tuerca, a ver si no remendamos, sino enmendamos este tipo de situación que muchas veces se mantiene el silencio de parte de la ciudadanía. Hay que despertar. Tenemos la oportunidad de usar el voto no como una prenda que se puede alquilar y que se puede vender, sino que es la única oportunidad que la ciudadanía tiene de castigar o premiar a los buenos de la clase política. Ese es el punto que hay que hacer en esto. Pero también hay que poner en cargos públicos a personas comprometidas. De nada sirve poner un alto cargo, por ejemplo, un procurador, magistrados, jueces, fiscales, si son personas que la venalidad los controla, Rolando. Esa es parte del problema. O sea, que no cumplen con sus funciones y no pasa nada. Son negligentes hasta en muchos casos, ¿no, Rolando? Miren, te voy a decir una cosa. Si has observado los debates presidenciales, escucha las propuestas que hacen los candidatos. Todos, todos, ninguno se queda atrás. Todos están ofreciendo servicios gratuitos, están ofreciendo becas. O sea, al final, lo que están haciendo es una campaña masiva para obtener el voto a cambio de, yo te voy a dar estudios, yo te voy a dar electricidad barata, yo te voy a dar una cosa de un hospital de mascotas gratuito, yo te voy a dar, o sea, todo lo están haciendo, cuando lo que tienen que brindar a las personas es una oportunidad. Esa oportunidad, ¿por dónde pasa? Por educación y por empleo. En eso tenemos que trabajar. No, y también no tiene que ser todo color de rosa. O sea, no tiene que ser todo, es que miren las Así cosas es. lindas que vamos a tener. Tiene que ser que yo soy la persona indicada para resolver el problema de la caja de seguro social, porque esto es lo que vamos a hacer, y este es el camino que creo que debemos tomar. Hay temas enormes que han estado 100% ausentes en esta contienda electoral, y al final el Estado o sea, no está yendo solamente para hacer a la gente feliz, sino también resolver problemas, aun cuando se requiere una cuota de sacrificio y idealmente debe tratar de que esto sea lo más balanceado posible, que no sufra desproporcionadamente un grupo de personas, particularmente los que menos tienen. Pero siento que eso falta. Dalia.
Yo creo que lo que está faltando en los debates, y coincido con Rolando, o sea, ellos proponen de distintas formas lo mismo, programas para suplir esas necesidades o para solucionar de forma inmediata los problemas que el mismo sistema crea. La falta de oportunidad de estudiar, la falta de oportunidad de trabajar una vez uno estudia, la falta de conseguir una vivienda, todas estas cosas. Y lo que está faltando, creo que es una visión de país que articule los problemas y las oportunidades para decir a la ciudadanía, mira, yo creo que nosotros podemos ser este tipo de país, porque nuestros problemas son estos y nuestras ventajas son estas y nuestras oportunidades son estas. Y mi visión es que podemos llegar allá de esta manera. Eso no está pasando. Lo que está pasando es, he diagnosticado el problema y mi solución es este programa donde te voy a incluir porque te hace falta lo que te voy a dar. No es, te voy a dar las herramientas para que tú puedas progresar dentro de este sistema y no necesites de un programa de empleo, por ejemplo, de un programa de pasantías universitarias para conseguir un trabajo, sino que el entorno laboral se preste para que tú, profesional, puedas decidir en qué trabajar una vez sales de la universidad. O sea, se está diagnosticando el problema. Todos parecen cuando hablan en los debates, una enciclopedia de cuáles son los problemas. Y hacen aseveraciones. El agua es un gran problema en Panamá. Pues sí, el agua es un gran problema en Panamá. Hay que ver cómo arreglamos la cuenca del canal. Claro, todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero ¿cómo vas a articular eso en un plan país donde involucres a todo el mundo? Y la gente se ve identificado con lo que tú estás planteando. Creo que es lo que está faltando, esa articulación de oportunidades, problemas, oportunidades, visión país. Bueno, nos estamos enfrentando a una nueva geografía electoral, ¿ok? Es un momento oportuno para hacer los cambios que necesita la República, que necesita la patria. ¿Por qué? Porque la salud de la República está en juego. Allí estará entonces todo concentrado en hacer un uso adecuado del voto y decidir si queremos seguir siendo iguales o si queremos realmente que este país progrese y se deje a un lado todos estos problemas que tenemos nosotros producto del desacierto de quienes nos han gobernado en los últimos años de una forma muy egoísta, porque lo que han hecho es enriquecerse muchos de ellos en lugar de salvar la garantía de los ciudadanos que menos tienen. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, y seguimos aquí en su programa En Perspectiva. En el bloque pasado hablamos de aquellos problemas que la población sufre y que no necesariamente han sido articulados de manera correcta en la campaña. Me gustaría referirme a uno de ellos. Es la inseguridad, que tiene muchas caras. Ayer, por ejemplo, vimos, no sé si llamarlo un incidente, pero bueno, un crimen en el área de la Ricardo J. Alfaro por la Universidad de Santa María de la Antigua, de un taxista que fue baleado y tratando de huir, lamentablemente atropelló a un motorizado quien también murió. Así que vemos ese tipo de violencia pasando, pero también hay otra que es muy cercana a la población, es que las personas no se sienten seguras en sus casas porque debido a los robos y hurtos, y esto es lo que primero seguramente hay un subregistro gigantesco, y es que muchas veces las personas acuden a las autoridades para intentar al menos obtener algún nivel de justicia más allá del daño que han sufrido en sus casas, del perjuicio que han sufrido, y no encuentran respuestas. Por ejemplo, nos llegó una denuncia ciudadana, por decirlo así, de personas que se meten a casas en el Valle de Antón, que es una zona que, además de su población, también es un área que Panamá está tratando de empujar de un punto de vista turístico. O sea, que es un punto estratégico para el país. Yo creo que podemos llamar al Valle de Antón un punto estratégico para el país. Pero la ola de robos y hurtos en las residencias allá es muy seria, y el problema es que muchas personas van a presentar la denuncia a las autoridades y les dicen que, bueno, si no sabes quién fue, no puedo hacer nada por ti. O sea, ni siquiera hay un intento de, de investigar, y eso es como una doble victimización, porque tras que te asaltaron, después fuiste a buscar ayuda,
y no obtuviste ni siquiera porque ni siquiera la trataron. Entonces sí, queríamos correr tras esta denuncia ciudadana que nos llegó, porque es una realidad que viven muchísimos panameños, que los asaltan a diario, sea en el bus, en la calle, y sí, lo conversamos hace meses también en este programa, de la necesidad de las autoridades, y eso no es algo que necesariamente resuelve un presidente, pero que el Estado tiene que también mejorar su manejo con la población, eh, y tratar de brindar respuesta, aún en casos de alguien que le hayan robado el celular en la calle. Para esa persona eso es un gran daño, aun si para el Estado quizá piensen y que, ay, bueno, se puede comprar otro. Entonces, sí me gustaría resaltar eso. Y haciéndome eco de eso, incluso he leído noticias de asaltos a turistas en el Valle de Antón, lo cual agrava aún más la situación, porque se trata ya no de hurtos, sino de robos a mano armada que ponen en peligro la vida de los turistas. Así que, en efecto, y es como cíclico, porque en el valle se dan hurtos cada cierto, o se dan olas de hurtos cada cierto tiempo, y ahora estamos viendo pues que ha regresado esa ola a los hogares establecidos en el Valle de Antón. Así que sí es un problema, sobre todo porque es un polo de desarrollo turístico con mucho potencial, pero si no se empiezan a corregir estas cosas, eh, claro, eso va a hacer que las inversiones se retraigan y no lleguen hasta allá. ¿Y sabes cuál es un tema que siento que no tocamos con la suficiente seriedad? El tema de la inseguridad en el interior de la República, que por mucho tiempo, y no sé si era un nivel de romanticismo sobre el interior, de que el interior era tranquilo o sea, y que no se vivía. O sea, hay crímenes como el de Monagrillo no sé si fue la semana pasada o antepasada, que, que siento que sí mueve a la población porque no es el tipo de noticia que estamos acostumbrados a escuchar del interior. Usted que tiene más experiencia, ¿es real un poco ese aumento de violencia en el interior o es una percepción ciudadana? Por lo menos, no, digo, obviamente No, no, aquí no, no no, tenemos no. la data, No, pero siento que es una eso no. narrativa que se escucha mucho y sin embargo no percibo mucha acción al respecto. No, eso no es una percepción equivocada. Mira, eh, desgraciadamente Panamá es un país con litorales muy grandes que no son suficientemente vigilados. Entonces, desde Panamá hasta Chiriquí, se produce el trasiego de drogas y esto ha creado la necesidad entre la delincuencia de organizarse en bandas, en pandillas, que luego se convierten en escoltas de estos cargamentos que van por tierra. Así que ese nivel de violencia que había antes en la capital se ha trasladado, por ejemplo, a la provincia de Chiriquí, donde hay una mayor delincuencia y hay este tipo de delincuencia que veíamos en zonas metropolitanas, ¿no? Con la presencia de bandas y este tipo de cosas. En la provincia de Coclé también, pero es por la cercanía de las playas, ¿no? Hay algunas playas que no han sido desarrolladas y sirven de refugio para bajar mercancía que luego se va por tierra precisamente para Chiriquí. Así que hay algunas poblaciones que están sufriendo esto precisamente, pero no es un asunto local. Claro que vamos a ver los delitos de siempre, el hurto, tal vez un asalto, los homicidios causados por el efecto del alcohol, este tipo de cosas. Y también un poco de delitos sexuales. Pero ha aumentado notablemente el de la violencia y el pandillerismo. Eso sí es preocupante porque de eso sí no estamos seguros de que el Estado se está ocupando adecuadamente.
Hay No, y es un mucho, problema que cuesta salir de él después. en efecto, así Sí. es. Tienen los focos puestos en Panamá, pero hay rendijas por donde se está colando. Y ese es el tema con Chiriquí. Chiriquí, las bandas están organizadas, hay rivalidades, se enfrentan, hay muertos o los operativos de la policía dan con este tipo de cosas. Pero lo cierto es que la presencia de bandas ha crecido y luego el problema con esto, Camila, es que hay bandas que establecen un territorio. Cuando desaparece esa banda, siempre aparece alguien que quiere ocupar ese puesto, quiere ese poder. Por eso es que, como bien dices tú, es muy difícil después quitárselo, porque es que viene el reemplazo. Apenas desaparece este, viene el reemplazo. Así que sí es un problema y ojalá hubiese un poco de prevención para la juventud, porque esto precisamente es producto de personas que no tienen el trabajo, no tienen la oportunidad. Probablemente en algún momento de su vida necesitaron la ayuda del Estado y no la recibieron. A esto es a lo que nos referimos cuando las personas, los políticos, toman el dinero del Estado y le quitan la oportunidad a gente que verdaderamente lo necesita. Este es el peligro. Yo creo que son como dos tipos de violencia que suceden al paralelo y, o sea, es evidente que hay la manera en la que los estamentos de seguridad han intentado abarcar el tema de las pandillas y el tema del crimen organizado es una. Y a la vez se ha descuidado en parte la seguridad ciudadana, que son estos delitos comunes de hurto, de asaltos, o sea, cosas menores que no necesariamente están ligadas al crimen organizado. Pero al descuidar eso, empieza a suceder más en áreas donde antes no lo veíamos, porque si las autoridades a quien uno tiene que ir a decirle, oye, se metieron a mi casa y me robaron, si no hay mecanismos y no están, si no hay mecanismos de cómo esas personas van a ayudar al ciudadano y llevar adelante una investigación que resulte en algo, pues el ciudadano va a dejar de denunciar, van a quedar impunes esos crímenes y van a seguir sucediendo más. O sea, creo que son como dos tipos de violencia que suceden en paralelo y al final es seguridad ciudadana y cómo el Estado está abordando esto del crimen organizado y una alimenta a la otra. No, y al final es que todos los problemas se terminan relacionando entre sí. Señor Murgas. No, es que el problema de nosotros es el tráfico de droga, que lo estamos tolerando. Y el tráfico de droga no es que se queda en Panamá, es que sale de Panamá y se va rumbo afuera de Panamá. Y a eso no le estamos prestando atención. Y esa es la clave del problema del tráfico de droga en Panamá. Bueno, y con esa reflexión se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a Rolando Rodríguez también por dedicar la mañana de su viernes a estar aquí con nosotros.